Bueno, decíamos que se conmemoró, se dio el Día Mundial de la lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta a 500.000 argentinos. Cada 3 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con demencia. Se prevé que para el 2050 se triplique esa cantidad y nada mejor que preguntarle el cuándo, el cómo y el por qué a nuestro amigo, el médico neurólogo y también experto en gerontología, Hugo Valderrama. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día, Darío. ¿Cómo les va? Che, ¿viene creciendo esto del Alzheimer? Sí, lamentablemente las estadísticas dan que inclusive bastante exponencial. Es una de las cuestiones de estudio de por qué está pasando esto. Lo básico que uno sabe es que les aumentó la expectativa de vida. Sí. Es una enfermedad que tiene mayor incidencia a medida que va aumentando la edad, ¿sí? Pero por otro lado, hay factores de riesgo claros, ambientales, que terminan siendo el ambiente hacia uno, por ejemplo, la alimentación, la educación, la cuestión cognitiva de entrenamiento, cómo uno entrena sus funciones mentales en su vida, cuántas horas duerme, si hace ejercicio físico. O sea, son bastantes factores de riesgo que se van juntando, pues es una enfermedad llamada multifactorial, y pareciera que a medida que van avanzando los años, estos factores se marcan cada vez más y la enfermedad tiene una estadística mayor. ¿Y puede ser hereditaria esta enfermedad? Tiene un porcentaje de herencia, pero es un factor de riesgo como cualquier otro y ni siquiera más importante, por ejemplo, que la hipertensión. Los factores de riesgo son factores como que si uno se va sacando numeritos para tener la enfermedad. No hay un factor de riesgo absoluto, sino que son factores de riesgo que uno va juntando, cuanto más números, más probable que te saques la enfermedad. Por ejemplo, todo lo que afecta al corazón, los vasos del corazón afectan los vasos del cerebro. Entonces, diabetes, colesterol, hipertensión, tabaquismo, obesidad, afecta al cerebro. Entonces, esos factores de riesgo son mucho más importantes que los hereditarios. Uno puede tener los dos padres con Alzheimer y no necesariamente tener Alzheimer. Es un factor de riesgo más, pero no necesario ni el único. Hay casos muy raros que yo, por ejemplo, nunca tuve ninguno, inclusive cuando se detectan, son motivo de estudio, que ahí sí la familia, por una cuestión genética dominante, todos los hijos tienen Alzheimer, inclusive se empiezan a dar en edades muy tempranas, de generación en generación. Hay familias que tienen hijos de 20 y pico de años con Alzheimer. Como que fuese digamos, algo degenerativo del organismo ya en su célula. Es rara genético, bigenético, se llama anticipación genética, ese fenómeno. Pasa en muchas enfermedades genéticas que se va dando de generación en generación y la enfermedad se va anticipando. Es medio largo de explicar cómo se genera, pero se llama anticipación genética. Son casos rarísimos. En el país puede haber 1 o 2, son casos muy raros. Hugo, uno ve una persona con Alzheimer, se le imagina una persona, qué sé yo, tranquila, casi como sedada, pero puede presentar, digamos, síntomas psicóticos, delirio, alucinaciones. Sí, tal cual. Imagínense que esos son los síntomas que más terminan afectando al paciente y a la familia, mucho más que los síntomas cognitivos, que la pérdida de la función de la memoria, por ejemplo. Claro, los trastornos de conducta no están siempre en todas las demencias. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, hay otras que empiezan más por la conducta, pero en el Alzheimer, por ejemplo, el 50% de los pacientes con Alzheimer desarrollan algún trastorno de conducta, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es ansiedad, agitación, irritabilidad, pueden empezar con delirios persecutorios. Es muy frecuente el me quieren hacer mal cuando en realidad la familia está haciendo todo lo posible para ayudarlo, o me quieren robar. Son delirios persecutorios muy frecuentes. A veces hay deambuleo errático, significa que la persona camina sin saber hacia dónde ni por qué y con muchísimo riesgo. Todos esos síntomas conductuales, que se llaman síntomas neuropsiquiátricos, se pueden presentar en la enfermedad y son los que realmente son muy difíciles para permitir el cuidado de la persona. Es decir, que hay como distintas etapas de la enfermedad. En realidad se pueden dar, las etapas se clasifican a grandes rasgos en leve, moderada, severa, ¿sí? Pero estos síntomas se pueden dar. En el caso puntual de la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en la etapa moderada, severa, pero muchas veces empiezan en la etapa leve con síntomas de conducta. Uno puede estar en la etapa leve con, por ejemplo, cuestiones cognitivas mínimas en la memoria y ya tener trastornos de conductas más severos. ¿Y con los tratamientos se puede, por ejemplo, detener el avance y
y pregunto, ¿que el paciente pueda permanecer en esa etapa más leve o detener Claro, lo progresivo sí. de la enfermedad? Bueno, justamente, la medicación que se da ahora, que damos nosotros, es una medicación que ya no es nueva, que son 4 o 5 medicamentos que se usan. Lo que hace son aumentar neurotransmisores, o sea, las sustancias que conectan las neuronas en las neuronas sanas para compensar las neuronas que se están dañando. No es un tratamiento curativo, sino que justamente busca retrasar la velocidad del progreso de la enfermedad. Ni siquiera significa que se va a detener, sino que la velocidad en años con que se da, intenta retrasarlo. Esa medicación de todas maneras se da porque justamente eso es importante, no es lo mismo estar en la etapa severa a los 90 años que estar en la etapa severa a los 80 o a los 70. Claro. Eso es calidad de vida que se le va restando al paciente y a la familia, entonces la medicación se va para retrasar el progreso, pero todavía no hay medicación curativa. Perdón, ¿sí? Sí, termina. No, que no hay medicación curativa, hay más o menos actualmente 35 fármacos en experimentación, hace muchos años que se vienen experimentando, yo inclusive participé en una experimentación hace muchos años de uno de los fármacos que lamentablemente salió, para sacar un fármaco al mercado hay muchísima regulación y está perfecto que sea así, y más o menos un proceso de 10 años, y hace un par de años salió ese fármaco que yo había empezado a investigar hace 10 años que no rinde lo que tiene que rendir, o sea que lamentablemente es una decepción que todavía no hay una medicación curativa, porque justamente el problema acá es que es multifactorial. Son muchos factores que se te van juntando y que pueden producir la enfermedad. Entonces uno ataca por un lado y aparece por otro. ¿Y puede decir el fármaco, perdón, pero se puede...? Sí, en ese momento era Solanezumab. Son anticuerpos, esa es la droga. Son anticuerpos monoclonales, se llaman, que lo que buscan atacar ese tipo de anticuerpo, una proteína que se llama beta-amiloide. En la enfermedad de Alzheimer se genera una proteína anómala entre las neuronas que las va dañando. Por eso son enfermedades neurodegenerativas, van dañando las neuronas progresivamente. Entonces ese fármaco lo que intentaba es que haya menos beta-amiloide. El problema es que después, con el avance de los estudios, nos vamos dando cuenta que hay muchos factores, por ejemplo los vasculares, y esos factores vasculares no los frenan. Y hay otros factores de riesgos. Entonces, por ejemplo, el dormir poco es un factor de riesgo. El nivel de ansiedad, enfermedades psiquiátricas previas, depresión a largo plazo, eso es otro factor de riesgo. Entonces uno va frenando por un costado y por ahí puede aparecer por otro. Ahora bien, sí. Mirta Legrand suele decir, yo ejercito mi cerebro, leo mucho, digamos, hay más allá de leer, ¿de qué otra manera se puede ejercitar el cerebro? Hay gente que hace palabras cruzadas, yo por ejemplo nunca hice palabras cruzadas, no me gusta hacer palabras cruzadas, jugar al ajedrez, o sea, ¿qué aconsejas? A mí tampoco me gusta, la verdad. El tema es así. Primero lo que hay que entender es que justamente no es solamente Mirta Legrand que está bien, esto es una patología, o sea, no es que uno envejece y sí o sí tiene demencia, y son excepcionales los casos que no. No, son estadísticas, o sea, más o menos arriba de los 70 años, 2 personas de cada 10 tiene, o una inclusive, tiene alguna alteración en sus funciones cognitivas, de leve o a severa, ¿no? O en la conducta. Y después, arriba de los 80 pasa un 40% más o menos. El otro 60% tiene un cerebro íntegro. Entonces lo primero que hay que desterrar eso no es que uno se pone grande y se asocia a una demencia. Y vos lo que me preguntabas, Darío, ¿cómo intentar estar de ese lado del 60% que no tiene? Sí. Bueno, justamente evitando los factores de riesgo. Respecto a lo que ustedes me dicen de estimulación cognitiva, o sea, entrenar las funciones mentales, lo que hay que aprender es cómo funciona el cerebro, que yo siempre intento transmitir, bueno, el que no se dedica a esto no está bien transmitido, es muy difundido, no está. Entonces uno quizás sabe cómo funciona el cuello para abajo, pero no sabe cómo funciona el cuello para arriba. Entonces, es que el cerebro no se ve, por eso. Claro, sí, pero va a ir cambiando eso en los colegios, en algún momento se va a empezar a explicar cómo se explicaba el cuerpo humano cuando nosotros éramos chicos, bueno, se va a dar en detalle el cerebro. Por ejemplo, saber que tenemos más de 7 tipos de memoria, distintas redes, algunas duran segundos, otras a largo plazo, corto plazo, memoria semántica. Entonces, es como saber partes del cuerpo y la utilidad. Y ahí recién uno, cuando empieza a conocer las funciones mentales, sabe cómo entrenarlas, porque es como decir, no sé que tengo un brazo izquierdo, entonces no lo entreno. Cuando uno hace cálculo, hace crucigramas, está entrenando una función muy específica que tiene que ver con memoria de asociación y semántica, ¿sí? Entonces una función muy puntual que la vas a entrenar, pero vas a entrenar solamente eso. Es como decir, voy a un gimnasio y hago, deltoides izquierdo. Es una cuestión muy específica del cuerpo y vos te crees que estás entrenando todo el cuerpo y solamente estás entrenando eso. Bueno, con el cerebro es igual.
hay que tener lo que se llama balance cognitivo. Claro. O sea, entrenar todas las funciones mentales para crear lo que se llama reserva cognitiva, que es la cantidad de conexiones que va generando tu cerebro para enfrentar esta enfermedad, y aunque no tengas la enfermedad, para tener mejor calidad de vida, porque se van creando conexiones y tenés más herramientas y más capacidades. Viste que uno acostumbra a utilizar en broma, en chiste, a joder, dice, che, me agarró el alemán, dice, porque me olvido. O sea, el hecho de que uno sea distraído, que se olvide de las cosas, que ande el mil quilombo, o sea, no es un síntoma de nada, ¿no es cierto? Nos estamos queriendo... Es como que estamos hablando en primera persona. ¿Viste? La consulta telefónica. No, miren... Ya quiere cobrar el honorario. Acá tenemos IAPO. No, el tema es así. Bueno, miren, justamente también relacionándolo con lo que estamos hablando recién, la prevención. Bueno, yo tengo una institución en Santa Fe que se dedica justamente a prevención primaria y secundaria. O sea, es literalmente un programa de gimnasia cerebral seguido por un equipo de neurociencias donde se hace diagnóstico al principio. Lo que hay que saber es dónde uno está parado, como cuando uno va a un gimnasio por la parte física y se va a ver cómo está físicamente. Bueno, lo mismo se puede conocer del cerebro. Se hacen test cognitivos, se evalúan cada una de las funciones mentales y uno detecta de esa manera si es una cuestión atencional, por donde uno quizás se queja de la memoria. En realidad es que es un tema atencional, que la atención está más en los problemas que en otras cosas de la actividad de la vida diaria que uno necesita prestar atención, entonces se desvía la atención y no puedo memorizar. O si yo cuando estoy enfrente de los test presto atención, pero igual no puedo memorizar. Entonces ya hay una dificultad en la memoria. Entonces son diagnósticos que hay que hacer. Claro. No son diagnósticos complejos, o sea, en general son por suerte diagnósticos clínicos. Son test que más o menos en media hora uno evalúa en general todas las funciones mentales. Después, cuando uno detecta quizás en algún déficit y llega a tener dudas, nos vamos metiendo a hacer test particulares de esa función. Y después se piden estudios como una resonancia magnética, laboratorio para descartar patologías y no mucho más. O sea, es un diagnóstico relativamente simple, donde uno puede saber en qué estado y a qué se debe los síntomas que está teniendo. Pero en términos generales, sí, por supuesto, la atención, la capacidad de prestar atención, que se llama atención selectiva, de dirigirla frente a cualquier tarea múltiple, muchísimos trabajos, hace que uno le parezca que está perdiendo la memoria cuando en realidad, al no prestar atención, no se puede memorizar, porque es el paso previo, es una función cognitiva básica previa a la memoria. Y entonces, doctor, para ir así más o menos dando algunos tips, lo importante es de acercarse cada vez más a lo que podríamos decir estos estímulos potenciadores cognitivos, como pueden ser terapias de ocupaciones, actividad física, actividad de desarrollos mentales. Ahora se usa mucho la tecnología celular y la gente juega y hace crucigramas con los celulares o jueguitos y demás. Yo le voy a dar, perdón, yo le voy a dar el ejemplo puntual de, mire, lo que estamos haciendo en el puerto. A ver. Una hora se llama entrenamiento cognitivo. Hay pantallas donde cada una de esas pantallas hay un ejercicio que preparamos todas las semanas para entrenarlo. Por ejemplo, dice funciones ejecutivas y hay un problema que hay que resolver para estimular las funciones ejecutivas. Hay otro que dice nocias visuales, que es otra capacidad, otro que dice visoconstructivas, otro que dice abstracción, otro de memoria a corto plazo. Entonces, inclusive hay uno que dice asociación de rostros y nombres. Vieron que siempre es difícil poder recordar, que la gente se asusta, me estoy olvidando los nombres. Bueno, hay uno que es exclusivo de eso. Yo me encuentro con gente en la calle y dice, hola, ¿cómo te va, Chuy? Y lo miro y digo, ¿y de dónde lo saco? Claro, bueno, hay veces que es una cuestión de vuelta, de falta de atención o de falta de darle importancia a ese dato, que el cerebro lo considera, ustedes lo consideran que no es importante acordarse que en esa persona, y otras veces que sí, que hay una falla en eso. Entonces, con esas pantallas uno hace realmente un ejercicio minucioso sobre cada una de las funciones cognitivas. Además, tal cual, se trabaja con computadoras táctiles. Nosotros tenemos unas computadoras táctiles muy grandes para que sea más cómodo y con ejercicios, son programas de distintas universidades para entrenar las funciones mentales. Pero eso es una hora recién. Después hay otra hora donde tenemos más de 30 profesores que cada uno estimula un sector del cerebro. Por ejemplo, tenemos un profe de filosofía para estimular la abstracción, un profe de geografía para estimular orientación, una perita o calígrafa para estimular capacidad de comparación, y así todas las funciones mentales de más de 30 profesores. O sea, eso sería lo ideal para estimular en serio las funciones mentales. Acá quiere saber, Gabriela, dónde queda eso. Yo he estado allí en Puerto Neurociencia, es apasionante ver todo lo que tiene allí. A ver, contale a Gabriela dónde queda eso. Estamos en el puerto, en la Torre 2 de Amarra, ya hace tiempo, hay 150 personas que van por mes, son grupos de 8 personas,
uno va una vez por semana a entrenar el cerebro y justamente después buscamos disminuir todos los factores de riesgo. Ya en el mismo lugar se hace ejercicio físico, te sigue un nutricionista, nosotros ya estamos especializados en lo que se llama neuronutrición. Por ejemplo, el año pasado yo fui el director de un curso de posgrado en la Universidad Católica que trabajamos la nutrición y la neurología, una cuestión muy detallada con muchos profesionales más, médico psiquiatra, un bioquímico, un ingeniero químico, porque hablamos de las moléculas de la comida, cómo actúan en el cerebro en términos generales, ¿sí? Entonces uno ya sabe bien cuáles los alimentos sanos para el cerebro y a su vez individualiza el plan en cada persona. Entonces hace un seguimiento nutricional, es un seguimiento neurológico, que es lo más importante, y el entrenamiento de las funciones mentales, ejercicio físico. Entonces ahí uno va haciendo un complemento de todo lo que es ideal para el cerebro y también para el del cuello hacia abajo, y actuamos en una cuestión preventiva. O sea, nosotros van gente con el cerebro sin diagnóstico patológico normal a entrenarse, y una cuestión se llama prevención secundaria, que es deterioro cognitivo leve, porque hay un paso previo a la enfermedad de Alzheimer o otras demencias que se llama deterioro cognitivo leve, que no necesariamente justamente tiene que evolucionar a demencia, pero hay que detectarlo y empezar a trabajar, que es cuando hay una falla real en alguna función mental, como la memoria, se detecta por los test, está estandarizado eso, pero la diferencia con la demencia es que uno sigue teniendo autonomía, uno sigue siendo autoválido, tengo un déficit, lo detecto, sigo haciendo mi vida, pero me doy cuenta que en eso estoy fallando, y los neurólogos detectan lo mismo. Entonces hay que empezar a entrenar el cerebro inmediato para intentar que eso no avance y disminuir otro factor de riesgo que se pueda. Y la persona que no se da cuenta, doctor, el que padece el problema a lo mejor no se da cuenta, pero un familiar, ¿qué tiene que detectar? Lo primero es eso, entender que no es que la persona se va a poner grande y que va a perder las funciones mentales, porque si uno dice, no, es por la edad, y no, repite las cosas. O sea, sin ser médico, usted tiene que ponerse los síntomas que está teniendo su papá, su mamá, como si le pasara a ustedes o a un hijo. Entonces ahí uno lo empieza a detectar desde el sentido común. Si a uno le pasara, a ustedes o a mí, que empiezo a repetir las cosas en esta entrevista, y ustedes dicen, ¿qué le pasa, doctor? Y yo me pegaría un susto bárbaro, ¿sí? Sí. Si yo me empiezo a perder de con quién estoy hablando, dónde estamos, usted se pegaría en un susto bárbaro y yo también. Entonces, lo mismo tienen que ver en el adulto mayor. No es que porque el cerebro esté grande eso es normal. Entonces, eso es lo que te lleva a la consulta. Pensar, olvidarte la edad y decir, bueno, yo estoy viendo estos síntomas y tengo que pensar como si le pasara a un hijo de cualquier edad. Entonces uno lo detecta y consulta. No Marta, sé si me entiende el concepto general. Sí, acá tenemos a Marta, que ya es el programa que sigue, de Área de Luz. Estaba escuchando atentamente, Marta, ¿eh? Así es, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, es impresionante. Yo soy docente, así que veo muchísimo lo que es la atención a los chicos. Bueno, yo hace un par de años me llamó el Ministerio de Educación para dar charla a los docentes, la dimos en ATE. O sea, yo además de la parte de neurogeriatría, hago una cuestión más amplia en la institución, porque las neurociencias abarcan un montón de áreas más, y la educación, por supuesto, que está íntimamente relacionado. Y imagínense que en Estados Unidos, la Academia de Estados Unidos decretó hace ya 10 años que todo lo que se investiga en neurociencia en relación con la educación es una obligación del científico transmitir la información a los docentes. Y es una cuestión por ahí que acá todavía no se aprovecha. Pero sí, por supuesto, las funciones cognitivas se estudian inclusive antes del nacimiento, ya cómo se va desarrollando en el embarazo, y se estudian hasta el último momento de la vida. Sí. Sí, se detecta muy fácil en los niños. La cuestión atencional en los chicos es un tema para hablar aparte. Tendremos que hacer otra entrevista más, pero a ver, lo que hay que tener claro, que es lo que está pasando ahora y lo que falta, es que las funciones cognitivas se entrenan. Como yo le estoy diciendo que hay un programa de gimnasia cerebral para el adulto, lo mismo pasa en los chicos. Tienen que empezar por la familia, no por el colegio, la escuela, sino por la familia. Ser padre es un trabajo, es una responsabilidad, sí, y es un cerebro que vos estás moldeando, y es responsabilidad tuya hasta que esa persona tenga capacidad de decisión propia cuando sea mayor. Entonces, vos vas moldeando y vas entrenando la capacidad del chico a prestar atención. Todo lo contrario es lo que generalmente pasa en la masa de las familias ahora, donde
le generan estímulos múltiples porque es más fácil, porque yo no tengo que participar, entonces estímulos generalmente... ¿Y qué papel juega en todo esto los gamers, bueno, una lo porquería. digital, el celular? Perdón que les diga, sí, pero es una porquería. O sea, perdón que sea Le dan directo, el celular pero... para que se quede tranquilo, hijo ese. No, bueno, yo le digo chupete electrónico eso, Claro, pero el problema son los padres. A ver, un padre que hace eso tiene que hacerse responsable de cómo está formando el cerebro de su hijo y la posibilidad que le está quitando en su vida. Dejan de ser curiosos los chicos, y cuando dejan de ser curiosos, de pensar, ahí tenemos el problema. Es que el que está pasando, si está pasando eso, que está dejando pensar son los padres. Por eso, dejan a los niños solos. O sea, la culpa no es del chancho, sino cuando uno es chico la culpa no es del chancho, hay que dar de comer. Entonces, acá el tema es, yo le doy la cuestión mía, mi hijo no tiene PlayStation, no tiene tablet, excepto la del colegio que la usa para trabajar cuando es necesario, cuando hay que buscar información, es supervisado por eso cuando lo hace, y también le doy una mano y lo ayudo. La tecnología se aprende en 2 minutos, la tecnología es intuitiva, no hay que sentarle a un chico prácticamente para enseñarle, se aprende, porque está hecho, los que desarrollan programas, no es como antes cuando era mi generación que yo sabía programar, ahora es utilitaria la cosa, se usa, entonces no es una cuestión que haya que enseñarla en un colegio, lo aprenden en 2 minutos, y todos se siguen sorprendiendo porque hay cómo aprenden los chicos, porque está hecho para eso, está hecho para que lo maneje un bebé. Sí. Entonces, en vez de decir, mi hijo tiene capacidad porque maneja un celular a los 2 años, sería muy interesante que digan, miren la capacidad de mi hijo de entender cuestiones complejas que yo le estoy diciendo, miren la capacidad de mi hijo de empatía, de entender por qué está mal el otro, miren la capacidad de mi hijo para ordenar sus cosas, miren la capacidad de mi hijo tiene planificar lo que tiene que hacer en el día. Esas son capacidades que lamentablemente se están quitando por reemplazar por una cuestión... le diría de consumo masivo que hay con la tecnología, que lamentablemente para mí está llevando una generación para atrás, no por culpa de la tecnología, sino por el que la mal utiliza. Exacto. Bueno, hemos hecho el pase acá con la gente de Área de Luz. Sorprendido, la verdad que me retiro de esta mañana con esta excelente nota que me ha dado mucho que pensar. A Hugo lo conocemos hace rato, por eso lo llamamos por este tema del Alzheimer, sabíamos que íbamos a derivar en eso. Sí, aparte, neurociencia, yo que estoy en docencia le puedo asegurar que está a full y los docentes nos estamos preparando muchísimo con ese tema. Sí, miren, a ver, en otros países le digo, hace años que esto está pasando. Acá Gracias todavía, Dios, por está suerte... empezando. Así ¿Cómo? que acá está empezando, Acá por eso, acá está, y sí, por eso le digo que a mí hace 2 años yo doy unas clases, yo doy todo lo que es clases para ministerios, para centros, todo ad honores. Inclusive llegué de un par de colegios. Siempre pasa, si usted es docente, acá el tema es en la pragmática, porque a mí lo que me molesta es cuando hay demasiado gregre y no dicen Gregorio, o sea, es una cuestión de dar vuelta, todo lindo, nos sacamos fotos, aplaudimos y después en la práctica, en la escuela no lo aplican. Entonces tiene que ser una cuestión bien con responsable, que uno realmente tenga la iniciativa de sacar un país adelante, una generación adelante, y después llevarlo al terreno con muchas ganas, sabiendo que va a ser un periodo de estrés y transición, un montón de cosas que hay que ir cambiando, pero sabiendo que son todas para mejor. Yo lo había acompañado al doctor, le voy a contar una anécdota, a Laguna Paiva a dar una charla, él fue a dar una charla organizada por docentes de Paiva, y realmente cualquier cantidad de docentes, no, las preguntas que hacían o lo interesante de las charlas. Sí, convencerse. Yo digo que hay que al docente convencerlo de lo que está haciendo. Yo creo que primero el docente lo que hay que es ponderarlo, o sea, acá el docente, lo mismo pasó en la parte de salud, lo mismo pasó en la parte de seguridad con el policía, el médico, el docente. Acá se los tiró todo abajo, tiene que ser un orgullo ser docente, tienen que caminar con el pecho en alto, y eso a su vez requiere una responsabilidad. Para que eso pase, ustedes tienen que dedicarse a estudiar, ser responsables, seguir capacitándose siempre, no frenar. Y ahí la gente se lo tiene que valorar como realmente se lo tiene que valorar. Imagínense, por ejemplo, en Alemania, para ser docente tenés que tener más puntaje que un médico y más puntaje que un ingeniero. O sea, el docente que se recibe de la secundaria para después ser docente es el que mejor nota tiene de todos los alumnos. Sí, no es una salida laboral como muchas veces acá. ¿Qué va a estudiar, nena? Maestra. Dice que bueno, como para tener un sueldo, como para ser empleada pública, tener IAPO, ¿viste? O ser policía. ¿Viste? Sí, bueno, lo mismo pasa, seguro, también es un tema de vocación, por supuesto. Pero me refiero que tiene que ser una responsabilidad, y cuando esa responsabilidad se asume, la sociedad se lo tiene que
que marcar y realmente tiene que ser un orgullo caminar y ser docente. Sí, o sea, lamentablemente porque es así. las cosas vienen mal desde el vamos. Nosotros vemos por gente eso, que por eso sale hablo. sin preparación, ni lo básico. Yo creo por eso tiene que estar, es una rueda que tiene que empezar por varios lados. La motivación de realmente de la importancia que es ser docente es el que lleva al país adelante. A largo plazo el docente es el que tiene que llevar al país adelante con por supuesto antes todavía, el núcleo familiar. Aquí hay que formar de vuelta el núcleo familiar y meter los valores que hay que meter, y eso en la familia, y el docente realmente capacitarse y ir día a día. Yo creo que se puede, pero es una cuestión de a largo plazo. Todos quieren hacer en Argentina cambio en 2 años y eso no existe en ningún país del mundo. Cuando un país del mundo hace un cambio rápido, es en décadas. O sea, hablan en tal década hicimos tal cosa, en tal otra hicimos otra cosa. Doctor, ¿y para cuándo se viene una charla para todo público que usted... Lo organizamos acá con área de luz y desafíos en la radio. Miren, todo lo que sea para ayudar estoy disponible. Para mí es un orgullo que me llamen de distintos lados y yo pueda colaborar. Todo lo que pueda colaborar, pero no para la foto. A mí me gusta colaborar y que realmente yo ya fui y sirvió y esto se va a aplicar y por lo menos se va a hacer el intento. Eso me gusta. Ahora hay otro tema delicado que está dando vuelta por tema de la docencia, que ya se está tratando en Santa Fe a nivel nacional, lo que es todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral y la ideología de género. Eso que también, dentro de eso de que confunde a los chicos, es un tema delicado que hay que ver cómo lo abordan los legisladores, ¿no? Sí, también, pero justamente, fíjense, no está mal, hay que, por supuesto, en paralelo, hay que tratarlo. Pero justamente ahí nos metemos con temas ideológicos, cuando lo que yo le estoy diciendo es una cuestión más básica, es cómo moldeamos ese cerebro, cómo le damos herramientas al mismo chico para que él vaya moldeándose. Es una cuestión más básica y primaria. Y parece que uno... Sí, bueno, pero Hugo, pero si de los 4 años le enseñamos a dudar de si es varón o mujer, estamos en un problema. No pasa por dudar, perdón que me intrometa. Si ya le decimos, mirá, vos podés ser varón, podés ser nena, pero más adelante si ahora sos varón podés llegar a ser nena. No es que yo quiera ser demasiado conservador en esto, pero me parece que no por nada ahí en la legislatura se está debatiendo el tema y hay posiciones muy discutibles sobre esa cuestión. De vuelta, nosotros no somos el ombligo del mundo. O sea, acá esto se debate en todo el mundo, se va a seguir debatiendo. Yo de vuelta, más allá de la ideología que tenga cada uno y lo que se termina enseñando, y eso también es importante, porque una cosa es lo que se hace en la ley, primero, que ya es complejo, cómo se aprueba, y después de vuelta en la práctica qué pasa, porque después el docente tiene su subjetividad, su ideología y termina transmitiendo cualquier cosa. Lo he visto con otros temas ya. Por ejemplo, otro tema que ya me pasó con mi hijo, la subversión y la represión de los 70. Se lo explican porque se ve que está por ley, y en vez de arrancar diciendo, miren, esto fue un problema para los argentinos, fue una desgracia, nos terminamos matando entre nosotros, en vez de arrancar por ese lado y si tenemos que estar unidos, no, viene uno se pone un lado, viene otro se pone otro lado y le empiezan a dar su opinión. No, bueno, pero son cosas distintas, Hugo. Una cosa es la ideología, otra cosa es la biología. Pero ¿sabes qué pasa? Un chico no le podés decir a los 5 años, mira, hoy sos varón, pero mañana podés ser nena. Pero no es que... No, yo esa discusión no la acepto. No, pero el tema es así, aunque no lo crea, es igual de complejo, porque la sexualidad es tan importante como el dar y la violencia, son cosas hiper complejas todas. Entonces, lo que hoy es de vuelta, todo hay que darle importancia a lo que tiene una cuestión ideológica, pero justamente el tema es cómo se termina transmitiendo en el aula. Y lo más importante, que en el aula es el que tiene que formar la ideología, los valores, las formas, tiene que ser la familia. No importa qué colegio vaya, qué escuela vaya. Si después se concuerda con esa ideología, porque inclusive cada colegio termina teniendo su corriente. Eso pasa hasta en las universidades. Vos vas a una universidad a estudiar abogacía, te dice una cosa, te vas a otra universidad a otro país y te dicen lo contrario. Entonces, acá lo importante es que si uno confía en sus valores y que es un buen ser humano y está haciendo las cosas bien, tiene que formar a su hijo de la misma manera, y eso es una responsabilidad y un laburo. No trasladársela al docente, vos formarle los valores. No, el docente tiene que dar el ejemplo, pero el primero que tiene que dar el ejemplo es el padre, los padres. Y en eso también está el trabajo y la estimulación del cerebro desde primera hora, ¿no? Estamos 11 minutos ya bandeados en área de luz. No, pero totalmente bien, porque este tema es apasionante y también tiene mucho que ver con lo que es nuestras temáticas en el programa Área de Luz, justamente. Bueno, seguimos con Área de Luz. Entonces, Hugo, como siempre, muchísimas gracias. No, un placer y bueno, nos estamos viendo. Espero lograr que...